Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 2389 del presente año, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Jorge Luis Molina Muñoz contra el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. El señor secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Gracias, señor presidente. Quien promueve la acción de amparo señaló como acto reclamado la resolución de fecha 21 de marzo de 2017, por medio de la cual la autoridad denunciada resolvió admitir para su trámite la solicitud de antejuicio, declinó su competencia y ordenó remitir las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia dentro de la causa identificada con el número 1070-2017-00137. La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, en la sentencia de primer grado fechada el 19 de mayo de 2017, consideró: en el caso de análisis se advierte que la resolución emitida por la autoridad recurrida no causa agravio al postulante porque en la tramitación de las diligencias de antejuicio se ha respetado el debido proceso que señala la ley en materia de antejuicio, diligencias que son promovidas en acatamiento de derecho de antejuicio considerado como una prerrogativa del interponente de la acción de amparo, en cumplimiento de la garantía constitucional del artículo 206 de la Constitución, que preceptúa lo siguiente: derecho de antejuicio para magistrados y jueces. Los magistrados y jueces gozarán del derecho de antejuicio en la forma que lo determine la ley. El Congreso de la República tiene competencia para declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el presidente del organismo judicial y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Corresponde a esta última la competencia en relación a los otros magistrados y jueces. La garantía constitucional determina como órgano competente a la Corte Suprema de Justicia para continuar con el trámite de las diligencias de antejuicio, procedimiento que incluye la designación de un juez pesquisidor, funcionario que realizará las diligencias que estime oportunas, oportunidad en la cual el postulante podrá incorporar los medios de prueba que considere convenientes. Como se advierte en el presente caso, la tramitación de las diligencias de antejuicio corresponde a la jurisdicción ordinaria. Por ello, no es procedente la vía del amparo para resolver objeciones y pretensiones que puedan ventilarse en la jurisdicción ordinaria, afirmación que encuentra asidero legal en el artículo 203 de la Constitución Política de la República. Si bien es cierto, debe hacerse un análisis que excluya razones espurias, políticas o ilegítimas, también lo es que el artículo 16 de la ley en materia de antejuicio establece que el juez no podrá emitir juicios de valor y únicamente elevará el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva lo que haya lugar. Es por ello que el hecho que el acto reclamado no esté conforme a sus pretensiones no implica una violación a garantías constitucionales. Por las razones anteriores se concluye que la acción constitucional promovida es notoriamente improcedente. De conformidad con lo regulado en el artículo 44 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el tribunal decidirá sobre las costas y sobre la imposición de multas o sanciones que resultaren de la tramitación del amparo. En el presente caso se advierte que no concurren causales para exonerar del pago de costas y de la multa correspondiente. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró: se deniega por notoriamente improcedente la acción constitucional de amparo solicitada por Jorge Luis Molina Muñoz contra el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. Por las razones consideradas, se condena en costas al postulante de la presente acción, Jorge Luis Molina Muñoz, y se impone al abogado patrocinante Ovidio Otoniel Orellana Marroquín la multa de 1,000 quetzales, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad
dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme el fallo, cuyo cobro, en caso de incumplimiento, se hará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo citado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, apelante y requiriente de la vista pública, Jorge Luis Molina Muñoz, quien actúa con el auxilio del abogado Ovidio Otoniel Orellana Marroquín, quien queda en el uso de la palabra. Buen día, señor presidente, señor magistrado y señoras magistradas de la Corte de Constitucionalidad y demás sujetos que intervienen en la presente vista pública. Mi patrocinado se encuentra inconforme con la decisión asumida por el Tribunal de Primer Grado por las siguientes estimaciones fáctico-jurídicas. A mi patrocinado, el Ministerio Público le inició un proceso penal por los hechos y delitos que constan en el planteamiento del presente amparo. Esa denuncia llega al juzgado 10º de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Guatemala, quien lo único que hace es indicar que tiene por recibida la denuncia, se inhibe de conocer del antejuicio y remite lo actuado a la Corte Suprema de Justicia para lo que haya lugar. Esos son los únicos 3 puntos que tiene esa decisión: tenerlo por recibido, inhibirse y remitirlo a la Corte Suprema de Justicia. Esa decisión en sí es la que ocasiona agravio personal y directo a mi patrocinado, porque existe sobrada jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad y me permitiré citar únicamente 5 casos de los más de 8 o 10 que existen en esta Corte por casos absolutamente similares al presente. Por ejemplo, están el 2152, el 2140, el 1897, el 1924, todos del año 2003, y el 634 del año 2005. En esos expedientes, la Corte de Constitucionalidad estableció que el juez que recibía la denuncia no era un simple ente tramitador, sino que este juez debe de hacer una consideración propia en la decisión que debe de asumir, determinando si la denuncia es espuria, es ilegítima o es política, o si hay elementos razonables suficientes como para dar el siguiente paso, que precisamente es el inhibirse y remitir lo actuado a la Corte Suprema de Justicia. Si este juez encuentra dentro de ese análisis que debe de realizar que sí es la denuncia espuria, sí es ilegítima o sí es política, el acto que debe de asumir en ese momento el juez es desechar in limine precisamente esa denuncia. Este razonamiento no consta en la resolución, no está en la resolución. Lo único que aparece es lo que les mencioné al inicio: se tiene por recibido, se inhibe y lo envía a la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿dónde está ese razonamiento? Se entiende que de conformidad con el artículo 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad,
Las decisiones de la Corte de Constitucionalidad vinculan al poder público, de manera tal que existiendo sobrada jurisprudencia de esta Corte que dice exactamente en casos absolutamente similares que un juez debe de razonar su decisión antes de decidir inhibirse y remitir a la Corte Suprema de Justicia, pues lo debe de hacer, porque para eso está la jurisprudencia de la Corte, que es la que, aplicada obligatoriamente, porque además es obligatorio, no es que si ellos quieren observan el fallo y si ellos quieren, no, es obligatorio que con base en esa jurisprudencia pues se deba de emitir una decisión debidamente razonada. Ustedes pudieron escuchar en la lectura que hizo el señor secretario de la forma y modo en que resolvió el Tribunal de Primer Grado y sostiene en primer término que esto es competencia de los juzgados o tribunales ordinarios. ¿Estamos de acuerdo? Es absoluta competencia de un juez ordinario conocer el tema relacionado con el antejuicio. En lo que no estamos de acuerdo es cuando ese juez ordinario viola disposiciones constitucionales, como por ejemplo la legalidad, la igualdad, la seguridad jurídica, la defensa, el debido proceso. Entonces ahí entra a funcionar la justicia constitucional. Luego, ustedes escuchan que dice ese fallo, reconoce, porque ese fallo lo reconoce y dice que en efecto, dice, debería de constar ese razonamiento, pero no otorga el amparo definitivo, sino que desvía su argumento y dice, sí, debería de constar ese argumento, pero, dicen ellos, no está obligado el juez a emitir juicios de valor. Nosotros no estamos reclamando sobre ese punto, sobre la emisión de un juicio de valor del juez ante quien se presentó y recibió esa denuncia. Nosotros estamos reclamando únicamente que no está ese razonamiento contenido en esa decisión. ¿Por qué es para nosotros importante, señores magistrados, ese razonamiento? Primero, porque de lo que consta ya en la investigación, en el proceso propiamente dicho, el proceso que contiene esa denuncia, se puede advertir con absoluta facilidad que no existe ninguna relación ni ninguna comisión de un hecho delictivo por parte de mi patrocinado, sino más bien está claramente definido en el proceso penal quién es la persona verdaderamente responsable de esos hechos. Pero eso está en el proceso, en la solicitud que hicieron de antejuicio. Y eso es lo que precisamente le corresponde al juez, que en este caso es el 10º de instancia penal, hacer esa ponderación a efecto de que, si determina que en efecto con lo que ahí está no hay ninguna participación, ninguna vinculación, no hay nada absolutamente que a él lo pueda relacionar, entonces el juez debe rechazar liminarmente esa denuncia. Eso es lo que ha dicho precisamente la Corte de Constitucionalidad, entre otros fallos. De ahí que resulta imperioso, señores magistrados, que nosotros vemos con mucha pena y mucha preocupación, que la decisión asumida por el Tribunal de Primer Grado nos venga a decir que el amparo es notoriamente improcedente. De verdad, ¿cómo va a ser que un amparo sea notoriamente improcedente si nosotros le estamos diciendo al tribunal, miren, aquí hay jurisprudencia de la Corte? No nos estamos inventando absolutamente nada. Entonces me viene a decir, mire, es notoriamente improcedente su amparo, cuando nos estamos fundamentando en jurisprudencia de la Corte. En todo caso, a la presente fecha, no tengo conocimiento que la Corte ya se haya apartado de esa jurisprudencia. Y si no se ha apartado, pues es obligatorio que entonces se vean estas sentencias, se compare con el caso concreto donde ustedes van a ver y van a examinar que ese razonamiento no existe. Pero para nosotros es de vital importancia que el juez haga ese razonamiento, de ahí que nos veamos en la penosa necesidad de venir
a explicarles a ustedes de esa forma el por qué es que se ha apelado esa sentencia, con base en qué es que se ha apelado, y que no es un amparo que sea notoriamente improcedente, sino que tiene precisamente el respaldo precisamente de las decisiones asumidas por la Corte de Constitucionalidad con anterioridad al presente caso. En función de lo anterior, señores magistrados, con el debido respeto y con la súplica que ello conlleva, que sería en la medida de sus posibilidades y aún sabiendo la carga de trabajo que ustedes tienen, si pudiesen resolver el presente asunto lo más pronto posible. ¿Por qué razón? Porque hoy por hoy el trámite de este amparo, de este antejuicio continúa y sigue ocasionando estragos, porque mientras la Corte no resuelva, pues continúa ese trámite. Estamos en la etapa en que el juez pesquisidor está por rendir su correspondiente informe y continúa ese trámite, y si la decisión de esta Corte fuese favorable, pues evidentemente que ello haría nugatorio todo lo actuado nuevamente, y lo que haría es precisamente retrotraer las cosas a su estado anterior. Con lo anteriormente expuesto, con el debido respeto, pues se solicita que al resolver se declare con lugar el recurso de apelación que se promovió oportunamente. Como consecuencia de ello se revoque la sentencia dictada en primera instancia, se otorgue el amparo en la forma en que fue debidamente solicitada, con las consiguientes declaraciones de rigor. Únicamente, y muchas gracias. Muchas gracias, abogado Orellana Marroquín. Finaliza la audiencia con la participación del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, amparos y exhibición personal por medio de la fiscal de sección, abogada Silvia Patricia Juárez García, quien actúa con su auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, muy buenos días a todos. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, en cuanto al recurso de apelación que fue planteado en contra de la resolución del 19 de mayo de 2017, emitida por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones de Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, se encuentra totalmente de acuerdo con dicha sentencia. Los motivos son los siguientes. La ley en materia de antejuicio establece cuál es el procedimiento a seguir cuando se establece que hay una denuncia en contra de una persona que goza del derecho de antejuicio, de ese privilegio que la misma Constitución Política de la República de Guatemala establece. Establece también esta ley quienes tienen competencia para conocer dependiendo del funcionario de qué se trata. El caso específico es en contra de un juez de primera instancia penal. En consecuencia, el artículo 14 de la ley en materia de antejuicio establece quién tiene competencia para conocer, y es la Corte Suprema de Justicia. En ese orden de ideas, el juez décimo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, al emitir el acto reclamado, establece que efectivamente debe inhibirse de conocer y remitir las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia para que ésta continúe con el trámite que corresponde, tal como lo establece el artículo 16 y el artículo 19 de la ley en materia de antejuicio. Dentro de ellos está el nombrar al juez pesquisidor. En este caso se ha cumplido con ese procedimiento. La autoridad recurrida efectivamente ha establecido cuál es el procedimiento y ha tomado la decisión atinadamente y conforme a derecho de inhibirse de conocer. Y esta decisión que toma el juez décimo de primera instancia penal lo hace también en total concordancia con sentencias que han sido dictadas por esta Corte. Quiero referirme a dos expedientes específicamente, los cuales son el 1472-2015 y el 5581 del 2015, en donde esta Corte ha establecido de que efectivamente el juez que tenga conocimiento de una denuncia en contra de un funcionario que goce de antejuicio debe inhibirse de conocer y remitir las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia para que sea esta quien proceda a continuar con el trámite que corresponde de conformidad con la ley. En ese orden de ideas se establece que el juez décimo de primera instancia penal no ha causado ningún agravio dentro de la esfera jurídica
del postulante no violenta derechos fundamentales de este. En ese orden de ideas se puede determinar que efectivamente la justicia constitucional no puede entrar a conocer de este caso ni otorgar el amparo, toda vez de que no hay ningún agravio que ha sido cometido en contra del postulante, en virtud de lo cual la Fiscalía solicita a los honorables magistrados que se declare sin lugar el recurso de apelación, se confirme la sentencia emitida con fecha 19 de mayo de 2017 por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, se deniegue por notoriamente improcedente el amparo, toda vez de que se ha cumplido con el debido proceso, derecho de defensa y todas las garantías de las cuales está investida el amparista. Únicamente, honorables magistrados. Muchas gracias, abogada Juárez García. Se clausura la presente audiencia. Buen día.